Hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, hoy tenemos muy buenos temas, muy buenas tardes. O noche, porque alguno lo va a ver un poco más tarde después, se me ocurre. Tenemos unos temas fundamentales. Miren los temas que tenemos hoy. Familia y pareja. Así que bueno, vamos a esperar que vayan entrando todos los amigos de la fundación, que es entendible. De a poquito se van a ir acomodando. Bueno, ahí está. Un lindo grupo se está armando. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están en la cuarentena? Debe haber de algunos de la ciudad de Buenos Aires que están todavía encerrados. Hola. Hola, Lu Monti. Hola, Caro. Uy, qué momento, qué lindo. Cómo van entrando, así verle el nombre, ver la etiqueta. Es como, bueno, estar un poquito cerca del consultorio ya, cerca de la vida real. Es bastante artificial lo que estamos viviendo. Muchos de nosotros no lo pensábamos nunca. Bueno, como dice Lu, encerrada, mi peor pesadilla. Bueno, ella sabe por qué lo dirá. Sabrá muy bien por qué es su peor pesadilla. Pero bueno, ¿estamos aislados o estamos desconectados o estamos encerrados? La realidad, estamos tomando decisiones. Y dentro de las decisiones que estamos tomando la decisión de cuidarnos, que esa es la decisión principal por la que muchos estamos acá en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, tomando distancia. Pero bueno, por suerte, muchas veces nos vamos olvidando de todo, dicen. Ahí dice, qué lindo, Gaby. Voy a ver, porque en realidad yo el live de hoy lo tengo preparado con una queridísima amiga que debe estar entrando ahí, debe estar apareciendo, que, bueno, es una amiga que conozco hace más de 20 años, que venimos trabajando juntos, una compañera enorme, fantástica, una excelente persona, y ni quiero contarles lo que es como profesional, pero lo que más me gusta de ella es que es una excelente persona. Así que hoy es un enorme placer de estar con vos, Mary, María Gómez Ferreira. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bueno, qué honor, por Dios, qué presentación. Muchísimas gracias. Igualmente agradecida de compartir todos estos años. Qué lindo. Bueno, para aquellos que no la conocen, María es psicóloga, psicoterapeuta, ha hecho la especialidad en ansiedad, ha hecho especialidades en neuropsicología, en familia, en pareja, y dirige, afortunadamente para la gente de zona norte del conurbano bonaerense, que compartimos la cuarentena con ella, dirige la filial de zona norte de la Fundación Fobia Club. Así que bueno, Así es. ¿cómo estás, Mary? Que hace un montón que Bien, no te por cruzo en el suerte, consultorio. es verdad, unos cuantos meses ya, pero bueno, la verdad es que hoy en día con todas las cosas que pasan, estamos súper bien y agradecidos de poder estar acá con ustedes, de poder trabajar, de estar en contacto y de poder seguir ayudando del modo en que nos gusta hacerlo. Qué bueno. Bueno, hoy el tema es un tema que a nosotros nos desbordó siempre institucionalmente. Si hay algo que siempre nos pareció desafiante, era sumar a los miembros de la familia, a las parejas, porque bueno, todos sabemos que aquel que es ansioso a veces viene de algún lado, tiene un componente familiar, alguien que se le asocia en su ansiedad, y bueno, nos parece muy importante durante mucho tiempo, nosotros estamos siempre haciendo talleres para familiares de pacientes, pero muchas veces dentro de los talleres para familiares aparecen
algunos familiares dicen, yo quisiera tratarme porque me doy cuenta que yo también tengo de esto, yo también le sumo a la cosa. O nos pasa también que algunos padres ansiosos que se han tratado, que han venido a tratamiento, nos dicen, noto algún signo, algún elemento que me llama la atención, que me parece una alarma para ver si mi hijo está encaminándose para eso. Así que bueno, Mary, Se van haciendo empecemos a hablar. expertos en identificar, ¿no? En identificar Sí, algunas señales, algunos signos para poder atajarlo bien prontito y que no se sí. desarrolle la cadena de cogniciones que después complican la vida adulta, ¿no? Pero bueno, empecemos a hablar de la familia. O sea, todos venimos de una familia, todos tenemos padres, todos tenemos, algunos podemos tenerlos cerca, más lejos, pero hay algunos que son roles, ni siquiera es la figura biológica. Empezamos a contar un poco de esto, de qué es una familia, cómo la entendemos, cómo Sí, comprendemos. pero vamos a un momento anterior de la familia, que tiene que ver con la pareja, ¿no? Sí, Entonces, sí. empiezan dos personas eligiéndose con un proyecto en común, ¿no? Para que se considere pareja, la unión de estas dos personas tiene que haber un acuerdo, un pacto, donde empiezan a decidir juntos cuáles son lo que está prohibido, lo que está permitido, los intereses que cada uno tiene, hacia dónde está enfocando su vida, cuáles son las negociaciones que van a hacer dependiendo de un montón de factores, empezando por el tipo de salidas que van a hacer y a medida que la relación va tornándose un poco más seria, después quizá pensar un lugar para vivir juntos, para compartir y empezar a transitar esto que puede llegar a convertirse en una familia. ¿Sí? Mm. Entonces lo principal es eso, tener en cuenta qué tipo de acuerdos van a establecer estas dos personas que a su vez vienen de un sistema de dos, cada uno tiene su padre y madre, y a la vez sus abuelos, que ya son 4 y 4 son 8. Cada uno trae sus pautas, sus normas, sus valores, sus creencias, y hay que combinar esas dos cuestiones para que funcione, ¿no? Qué interesante. A ver, no seríamos pareja si no tenemos acuerdos. O sea, Totalmente. Si no eh, sería ah, como un encuentro casual y temporal entre personas o compartir alguna actividad común, pero tiene que haber como una intención de perdurar juntos compartiendo algunas cuestiones para que se considere pareja y desde ahí poder hacer que este patrón relacional haga la identidad familiar que se puede llegar a construir después con el tiempo. ahora, qué bueno lo que decís, porque, a ver, en algún momento la persona tiene que estar de alguna manera consciente de que está transitando el camino hacia convertirse en una pareja, ¿no? Eh, y que no tiene que ver solamente con lo emocional, tiene que ver con una decisión racional. Ya está poniendo un acuerdo, con lo cual tiene que hablar, tiene que pensar, tiene que comunicar, tiene que expresar, ¿no? Totalmente, por eso hay distintos tipos, distintos momentos que va atravesando esta identidad que se constituye como pareja, ¿no? Digamos, dos personas que empiezan a intentar funcionar como una, tienen identidad propia, más allá de lo que cada uno trae. Entonces, empezamos hablando de lo que tiene que ver con la atracción, ¿no? De una persona que se siente atraída hacia otra. Luego aparece el deseo de estar juntos, acá juegan un factor importante las hormonas también y demás, ¿no? De ahí empieza el enamoramiento, esta etapa de idealización, donde uno ve todo lo bueno del otro, idealiza, le ve todo el potencial de todo lo que uno cree que el otro puede llegar a ser, ¿no? Entonces Pero quedémonos hasta luego, ahí, no avancemos. Esto sería lo ideal. O sea, vos hablaste de la atracción. La- hasta ahí vamos bárbaro. hasta ahí va todo bien. No habría conflicto. Si yo no pongo en duda mi deseo, mi intención, puse el ojo ahí, valoro al otro, lo tengo allá arriba. Y después, Tal cual. Indefectiblemente viene la desilusión cuando uno empieza a encontrarse con el ser real, ¿no? Con la completud de esa persona y empieza a tener en cuenta un montón de otros factores. Si uno logra aceptar y negociar estas cuestiones y puede llegar a un acuerdo, pasa a un amor más real, ¿sí? Y eso es lo que va a dar lugar con el tiempo a un amor maduro.
El Mm. amor sabemos que es un equilibrio entre la capacidad de disfrutar y la capacidad de frustración. Cuán hábiles nos hacemos para poder lidiar con estas cuestiones que indefectiblemente aparecen, ¿no? Como que no es todo color de rosas. Al principio, un tiempito, pero después indefectiblemente la realidad como que viene a mostrarse con mucha fuerza, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta si vamos a armar un sistema, que es el conjunto de estas personas, que sea rígido, que sea flexible, que sea difuso, qué tipo de distancia afectiva va a haber, si vamos a ser muy cariñosos y pegados, o más bien distantes y fríos, o esto va a ir oscilando, los roles y funciones que se van estableciendo, ¿no? Según la realidad de cada uno, si los Ujú. dos trabajan, si uno sí, uno no, los horarios, tener en cuenta el contexto en el cual esta pareja empieza a constituirse, porque no todos tienen las mismas posibilidades o recursos socioeconómicos, culturales, O sea, los intereses. partimos de la base que no es necesaria la simetría para tener una pareja. Los dos No, una no pareja tienen que suele vivir ni ser, en el mismo barrio, ni ser del mismo colegio, ni comprar en el mismo supermercado, ni ponerse la misma camiseta de fútbol. no, el tema es querer, ¿no? Cuando uno quiere, después todo eso se va arreglando, solucionando, negociando. Pero bueno, por eso la flexibilidad es una característica muy importante para que una pareja pueda funcionar bien, atravesando también los momentos vitales, las crisis vitales que cada uno pasa individualmente y juntos como pareja, que esto es parte Claro, de la evolución de la vida. porque en definitiva también hay momentos donde no es lo mismo enamorarse en la secundaria que en la viudez, por decirlo de algún modo, ¿no? Que son Totalmente. componentes tan diferentes y se me ocurre que hay muchas cosas ahí personales muy en juego, ¿no? Por eso, es tener en cuenta lo personal y lo personal en relación a este otro que también viene con lo suyo personal. Ujú. Así que lo que Ahora, está clarísimo es que hay que trabajar para que una pareja funcione, ¿no? No es algo que todo fluye naturalmente y siempre por solamente. ahí hablan de la distancia, ¿no? De la distancia que a veces física incomoda. Dice, yo soy de Tigre, mi novio es Florencio Varela. Bueno, la verdad Claro, que es cierto, que es mucha distancia, pero la distancia física y la distancia emocional son dos cosas diferentes, hay que reconocer. totalmente, sí, sí, Entonces, totalmente. alguien A veces sí. puede dormir todas las noches con alguien, pero puede tener una distancia emocional con ese con el que está. Sí, sí, totalmente. Eso es lo que hace las características de, una de las tantas características que tienen las diferentes parejas, ¿no? Ujú. Pero lo importante es el acuerdo que haya entre estas dos partes, porque si a uno le viene bien y el otro siente que esto es una carencia de afecto, va a haber un problema y un conflicto ahí, ¿no? Entonces el tema es ponerse de acuerdo en esa Mm. distancia que ambos van a pautar para esta alianza que están formando, ¿sí? Esto de las alianzas que se van generando también, no solo entre ellos, sino incluyendo también a la familia extensiva. A veces trae problemas un vínculo quizá de una madre con su hijo o de un padre, que son muy presentes y quizá opinan demasiado sobre la vida en pareja de ese hijo y esto interfiere en el vínculo de estas dos personas. Así que hay que tenerlas muy presentes, qué tipo de alianzas se van generando. Ujú. Y ahora, ¿cómo es el patrón ansioso? ¿Cómo se maneja en relación a la pareja? Porque hasta ahora hablamos de todos, ¿no? Pero como a nosotros nos gusta desde el Fobia Club hacer siempre foco sobre el ansioso, sobre todo nuestros amigos ansiosos, nuestros conocidos ansiosos, nosotros que somos ansiosos. Bueno, ¿qué tiene de especial el ansioso cuando se vincula? Bueno, por lo pronto hay baja tolerancia a la incertidumbre, ¿no? El tema del control es algo que está muy presente, donde hay como angustia si uno no puede tener respuestas enseguida sobre lo que quiere saber o estar con el control también sobre ciertos aspectos. Entonces, hay veces que las personas tienen como un nivel de energía muy elevado y si el compañero no acompaña, lo siente como presión o se siente como forzado o arrastrado todo el tiempo a hacer más de lo que siente ganas de hacer.
una persona ansiosa que está todo el tiempo por ahí muy inquieta o muy activa o busca y de repente la pareja decide tomarse un tiempo para descansar, ya genera un conflicto. Pasa otra cosa, por ejemplo, con las personas que tienen agorafobia, ¿no? Cuando empiezan a tener esta dificultad para salir, y si empiezan un tratamiento y empiezan a mejorar, y qué pasa con el otro, y los tiempos de uno y del otro. Con el tema de las crisis de pánico también lo vemos. Es difícil de comprender para la pareja de quien padece un trastorno de ansiedad cómo manejar el ritmo, ¿no? El manejo del tiempo, cuándo sí, cuándo no, cuánto comprende la pareja de qué es la ansiedad y qué es lo que Mm. conviene hacer y lo que no, cuándo presionar un poquito para que se anime y cuándo darle el tiempo o el espacio para que lo procese solo. Sí, trae muchos inconvenientes. Ahora, muy interesante lo que vos decías de que el ansioso carga ya sin intención, podríamos decir, la pareja de una necesidad de reaseguros, ¿no? Es como el ansioso, siempre me acuerdo de una anécdota que me contó una paciente que me decía, mi marido me llama y siempre me llama, ¿a qué hora salís? Salís a las 8, ¿a qué hora volvés? Volvés a las 3, ¿verdad? Y siempre estaba preocupado y siempre me estaba llamando y yo sentía que era un gran celoso. Hasta que un día llegué a casa y encontré que él estaba así esperándome en la puerta y dice, ¿qué notas diferente? No noto nada diferente. No, no, ¿cómo no notas nada diferente? ¿No te das cuenta que hoy enceramos el piso? O sea, él era un gran controlador. En el fondo él quería tener todo controlado. Y ahí la mujer empezó a sentir que le podía decir, mira, me voy a quedar tomando algo con mis amigas, mira, me voy a quedar jugando a las cartas hasta tarde, me voy a ir a ver una película con una compañera de trabajo. Y él no se enojaba. Lo que le molestaba era no tener la información. El ansioso quiere información, quiere estar Saber, porque la seguro. incertidumbre, claro, le genera muchísimo malestar. Y esto tiene que ver con el apego ansioso, ¿no? ¿Qué es ¿Qué es el esto del apego? ¿Cómo apego? es el apego? Claro, ¿Qué tiene que ver? el Porque los psicólogos hablamos un montón del apego, ¿eh? claro. En los primeros años de vida, cuando uno es bebé y demás, necesita esta simbiosis con la madre para adquirir determinadas cuestiones psicológicas que a la larga lo van a sostener como persona, como la seguridad, el sentir que uno recibe el alimento que necesita para vivir y demás, todo muy inconsciente, por supuesto. Pero digo, como que necesita esa simbiosis. A partir de los 3 años tiene que empezar a haber un desapego, pero tiene que ser muy gradual y acorde a cada etapa, ¿no? Cuando esto se maneja mal y hay un desapego temprano, mal manejado y demás, lo que hace es que ese chico empiece a desarrollar preocupaciones por perder a los padres, perder las figuras de seguridad para sí mismos, etcétera. Con el suceder de los años y el desarrollo de estas cogniciones, empiezan a tener conductas de necesidad de saber dónde está el otro todo el tiempo por este miedo que les genera. Y o sea, después puede llegar a desarrollar lo que se llama el apego ansioso, que es lo que se ve en este tipo de vínculos, volviendo al tema de la pareja, ¿no? Donde hay una dependencia que ya no es la interdependencia, que está bueno que exista en una pareja donde cada uno se complementa con el otro, sino que hay Mm, una dependencia con una demanda y una exigencia, porque si el otro no está, uno siente que se le cae el mundo. ujú. Entonces, entre la dependencia que genera el apego ansioso y la independencia de yo hago la mía y vos la tuya, estaríamos en los dos extremos. Lo ideal es lograr una interdependencia donde haya una complementariedad. Ahora, ¿es bueno para el ansioso entonces elegir otro ansioso? Lo va a dejar tranquilo en las condiciones distorsionadas que tiene, por supuesto, O ¿no? sea, Pero como que los dos van a ciertamente, estar de bueno, acuerdo en armar un escenario peligroso, una situación de inseguridad, una sensación de alarma permanente, pero también pensemos todo lo que les resta, ¿no? Porque serían hay parejas muchas que por ahí parejas no que salen, que no se van de vacaciones, que, bueno, no sé, traería un montón de problemas. claro, que se constituyen desde esa ansiedad mutua, ¿no? Como que se entienden porque manejan como el mismo código, pero claro, están todo el tiempo retroalimentándose el uno al otro
y evitando un montón de cuestiones y sin posibilidad de desconfirmar alguna de estas creencias. Ujú, Así ujú. que, sí, no, claramente para la constitución de la familia no estaría bueno. Entonces, buenísimo. O sea que nosotros nos van formando. De ahí preguntaban, ¿por qué a los 3 años? ¿Por qué a los 3 años en general? Digamos. Y porque la psiquis se empieza a desarrollar muy tempranamente, los primeros 3 años son clave para el desarrollo después de todo lo que va a pasar en los años que siguen, ¿no? Entonces se considera como una edad donde es muy importante qué es lo que pasa en esos primeros 3 años, no solo en esto psicológico que estamos hablando, sino el tema de la nutrición, que es básico para que después todo funcione como debe. Que Ujú, ujú. es como el Ahora, pie de apoyo desde donde se va a construir la persona. alguien que podríamos decir no tuvo los elementos de seguridad, de apego, digamos, seguro, como planteamos nosotros, sino que tuvo una cuestión más ambivalente, más carente, con mucha sensación de alarma, de riesgo, por delante, Ahí tiene aparecen todo los un miedos camino para aprendidos, ¿no? trabajar, ¿no? Porque los Sí, miedos se van aprendiendo ahí. claro, hay un modelo, ¿no? Donde, o sea, el progenitor, el que nos está enseñando de qué se trata la vida, el mundo, qué es lo que hay allá afuera, nos está advirtiendo de un montón de peligros constantemente, quizás sin darse cuenta, no es que nos van a decir afuera hay un monstruo, como podríamos decir ahora, afuera está el virus que nos viene, no. Pero sin querer dicen, bueno, abrigate, fíjate cuando cruzás, mirá para todos lados, no hables con nadie, y ya todos esos mensajes nos van dando una pauta de que hay un peligro afuera acechándonos, y depende cuánto uno pueda con sus pares desconfirmar esta creencia, si lo cree ciegamente, va a salir a buscar eso y pensando a ver en qué momento me vienen a atacar. Mm, mm. O sea, que además de esto hay una interacción donde no podemos negar que tenemos a veces pares que son los que nos animan a transgredir, a dejar de cumplir ciertas normas, a tener cierto estilo más rebelde. Y bueno, por suerte, muchos de ellos afortunadamente son los que nos sacan del contexto. Pero, ¿qué Claro, pasa con cuando estos uno sale padres? ¿No? Con estos con padres una que dicen, preocupación y de repente se encuentra con un otro que te dice, no, pero eso no es así, no existe, le genera la duda. Entonces uno ahí ya tiene como un parámetro de objetividad para cuestionar esa creencia que le inculcaron y ¿y, decidir uno si quiere hacerle caso o no a eso, ¿no? ¿y a qué edad empieza uno a cuestionar a los padres? Y en general en la adolescencia, cuando uno ya empieza a los 11, 12, 13, depende el contexto en el que se maneje, uno empieza a afianzarse más con los amigos, con los pares, y empieza a ver que hay ciertas cuestiones disonantes en otras casas, Ujú. y empieza a ver otros modelos. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque, a ver, obviamente que una madre sobreprotectora, que, como se dice, alarmista, como dice Lucía ahí en su mensaje, una madre alarmista que dice, por ejemplo, no vengas con nadie, yo te voy a buscar, no te subas al auto de nadie, no trabajes en el coso, no te vengas con tus amigas, no te subes a un taxi, no te subas a un Uber, fíjate, si no venís conmigo, no vas a estar segura. Y Claro. plantea la exclusividad de la certeza o la seguridad puesta en ella. Y Ahora, cuánto tiene que ver el control ahí por un lado y la falta de confianza, ¿no? Porque no está para nada confiando en el criterio de ese hijo de poder diferenciar o distinguir una situación riesgosa de otra. No le está mm, enseñando, digamos, está queriendo o sea, una buena hacerlo. enseñanza sería darle qué al hijo, qué cosas le tenemos que proveer a nuestros hijos para darle una suerte de seguridad psicológica. Bueno, las herramientas para que pueda diferenciar por sí mismo, ¿no? Las situaciones y que tenga criterio y que pueda hacer una buena evaluación y que pueda tomar buenas decisiones. Es una sumatoria de cosas que irán construyendo, pero sí, por supuesto, desde una cierta apertura y libertad a que vaya andando por este mundo, transitando su camino, siempre acompañándolo, guiándolo, con límites también, aparte de la enseñanza, ¿no? Que son tan importantes como guía. Pero bueno,
la idea es que puedan ir llegando a acceder a una vida adulta con la mayor objetividad posible respecto de los riesgos que se corren o no. Ujú. ¿Y qué pasa cuando la madre que dicen es alarmista, intenta modificar? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos ir ayudando a que esta familia empiece a reducir su estilo ansioso? ¿Cómo podemos ayudar a la familia a que empiece Sí, a reducir? sí. Afrontando, por supuesto, ¿no? Con desafíos, nunca evitando. Entonces, desde proponer quizá un plan de acción gradual, donde puedan ir permitiendo determinadas actividades al principio chiquitas, después cada vez más importantes, para ir adquiriendo estas herramientas sin necesidad de que se vea expuesto a una situación de demasiado riesgo, pero sí dándole esta libertad mínima, como decíamos antes, para que empiece a moverse, a movilizarse, ir enseñándole qué puede hacer, qué no puede hacer, qué le conviene, y desde ahí construir, ¿no? Esa fortaleza y autoconfianza para que la autoestima de ese chico se vea fortalecida. Ujú. Ahora, mucho se habla también de la exigencia dentro de la Sí, crianza, ¿no? Y dentro de los patrones sí. familiares. ¿Hay algo de eso que ayuda a ser ansioso? De la exigencia de los patrones familiares. Sí. Lo que tiene que ver con el perfeccionismo, el modelo de la insatisfacción permanente, la creencia de que nunca alcanza, de que nunca se puede Claro, estar satisfecho, de que nunca hay un logro. Bueno, lo vemos quizás en futuros pacientes que puedan desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de ansiedad social, ¿no? claro, pero por eso es un poco lo que hablábamos antes del control, ¿no? Esto de querer que las cosas sean como los padres lo ven sin darle lugar a este chico a que crezca con su forma de ser, ¿no? Ujú. Y Y hay entonces ciertos marcar esa patrones que situación. yo he visto a lo largo de la clínica con muchos pacientes que tiene que ver con estos reaseguros negativos, ¿no? Como diciendo, bueno, mira, vos no podés hacerlo, mamá lo hace. Vos no podés lavarte bien las manos porque al final después te quedás ahí con una circunstancia incómoda. Bueno, realmente me voy a poner yo a lavarte las manos, voy a de alguna Claro, manera eso, sobreprotegerte, voy a mantener patrones ansiosos. Las familias tienen totalmente. que darse cuenta quizás cuáles son, y hay otros patrones que tienen que ver también con el abandono, ¿no? Donde hay chicos que empiezan a sobreadaptarse, producto de que no pueden por ahí asumir ciertas responsabilidades, pero los padres no dan cuenta de esto, no lo pueden observar, no pueden ver que el chico es chico, que con eso no puede. Y le empiezan a dar y delegar responsabilidades, ¿no? Mm. Sí, eso es lo que sucede. Pero bueno, por eso estábamos tratando de ver cómo se arma esta familia y qué patrones y qué pautas y qué valores traen, ¿no? Porque estos padres también eso lo aprendieron de algún lado y son así porque lo justifican desde un entorno, desde el contexto quizá del cual provienen, quizá de lo que ellos aprendieron también. Entonces, desde ahí también la incapacidad de darse cuenta de que eso no es bueno. Ujú. Y muchas veces tiene que ver con la autoexigencia del padre, que dice, bueno, yo le quiero dar todo a mis hijos, trabajo 20 horas por día y entonces, bueno, cuando vuelvo, vuelvo cansado, vuelvo intolerante, vuelvo irritable y me cuesta mucho comunicarme y acercarme a mis hijos, porque siento que, bueno, la verdad, con traer el dinero alcanza. Sí, también es importante esto de la comunicación que se da en la familia, y para esto que estás diciendo es muy importante tener en cuenta qué piensa o qué opina el otro, qué siente, ¿no? Porque si no también ahí, aparte de falta de confianza en que el hijo puede aprender a hacer las cosas bien, hay como una descalificación y una desvalorización del potencial que tiene, de lo que es capaz de aprender. ¿No? Y también pueden estar ocultos, no sé, temores como competencia de una madre con su hija, donde evita que él logre determinadas cosas para que siga siendo niña y no se convierta en una mujer como competencia de sí misma. También juegan un rol muy importante las interpretaciones que cada uno hace de lo que escucha, ¿no? De lo que un padre escucha de los hijos, de los hijos de los padres, porque a veces no es lo que se dice, sino lo que a uno le queda de lo que escuchó.
Qué bueno eso que decís, digamos, como siempre, ¿no? La terapia cognitiva muestra de que la realidad o la representación que tenemos de la realidad no es la verdad, no es la realidad, sino es una interpretación que uno hace y que está sesgada y que tiene un montón de patrones que hacen a nuestras propias dificultades. Y Ahora, que cada uno lo debe entender, claro, desde lo que los recursos con los que cuenta, desde lo que tiene internamente, ¿no? Entonces a veces eso también hace ruido en esta comunicación. pero claro, siempre vemos padres sobreprotectores que nunca permiten a los chicos desarrollarse como adultos. Siguen siendo los nenes eternos, los padres preocupados por ellos, acercándose, conteniéndolos, brindándoles una sobreprotección. Y eso, digamos, ¿cómo podemos hacer nosotros, desde la terapéutica, para que, bueno, para que no se mantenga ese vínculo desde ese lugar? Bueno, un poco tiene que ver primero con poder escucharse, cuáles son las necesidades de cada uno, ¿no? Eso es fundamental. Poder entender cuáles son las necesidades que el otro tiene, indistintamente de las que uno crea que el otro tiene. Porque a veces pasa eso, ¿no? Es como que los padres asumen que saben lo que necesitan los hijos, lo que les hace falta, lo que le tienen que dar, o cometen el error de darles lo que a ellos les faltó, o no darles lo que ellos sienten que les sobró, ¿no? Y Qué desde bueno ahí, eso. Hagamos lupa sobre eso. A ver, ¿qué claro, pasa por dejan la de, cabeza de los padres cuando crían un hijo, no? el riesgo es ese, que se pierde de vista la persona que uno tiene enfrente, ¿no? Y Mm, desde ahí no le da lo que necesita realmente, sino que es lo que yo creo que al otro le falta. Y quizá mm. le estamos errando bastante. Y con esto de la sobreprotección hay un poco de eso, ¿no? Donde los padres dicen, no, pero yo sé que esto te hace bien y esto te hace mal, no, pero yo sé que... ¿Y Y qué bueno, pasa si eso después también puede... continúa y se engancha una pareja que son parecidos, ¿no? Que también saben lo que el otro necesita. Los, los padres suelen ser el modelo que uno toma como que es una pareja, ¿no? Entonces es probable que hay muchos patrones que se ven repetidos en el tipo de elección de pareja que uno hace, no siempre Ujú. sucede, pero esto suele pasar en muchos casos, ¿no? Y pensaba en las consecuencias para un chico de tener estos padres sobreprotectores que quizá lo terminan anulando o inhibiendo al punto tal de que puede llegar a desarrollar algo en relación a la ansiedad social por esta inhibición de tener duda de cada cosa que opinan, de no animarse a dar su punto de vista, de ser inseguros y dudar de lo que sienten o piensan, porque el que sabe es el otro, no uno, ¿no? Y cómo sin darnos cuenta puede estar generándose un potencial ansioso social en relación a ese aspecto. Bueno, en relación a eso uno ve claros ejemplos. Por ejemplo, como ve un chico que no es muy familiar de uno, pero bueno, uno puede ser conocido de los padres, y estando ahí entre los padres dice, ¿querés un caramelo? Y el chico se da vuelta y lo mira al padre, ¿no? O Claro, sea, como claro. no, ni Una pudiendo incapacidad él de expresar su decidir, deseo. claro. Claro, sí. Y también aparece quizá en algunos casos como una inhibición al momento de expresar emociones, como que no hay un lugar para decir cómo se siente uno. Entonces uno se enoja, como hijo, se enoja, se siente mal o algo y como que no sabe si puede expresarlo o decirlo, si hay lugar para eso. Entonces aprenden como a guardarse o a no conectarse con esas emociones y esto también claramente trae problemas en la vida adulta. Ujú. Y acá dice, o cuando busca la aprobación constante, ¿no? O sea, que la La aprobación inseguridad constante... genera. Exacto. Claro, es como que uno no desarrolla la capacidad de decidir por sí mismo y de saber o distinguir qué es lo que está bien y lo que está mal, lo que corresponde, lo que no corresponde. O sea, quizás saben y dicen, yo haría esto porque a mí me parece esto, pero no se animan a jugársela sin consultar por las dudas, ¿no? El miedo a equivocarse también. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no aprendieron que la equivocación es parte de la vida y que nos nutre? ¿Qué pasó ahí? ¿Porque nunca lo pusieron en práctica? ¿Porque las taparon? ¿Porque las ocultaron? ¿Cómo fue el modelo familiar con relación a a las pérdidas o a los errores, ¿no? Sí, pueden pasar varias cosas. Por un lado, que haya habido quizás como esto del perfeccionismo que vos decías antes, ¿no? De los padres muy rígidos, donde no hay lugar para el error, y el error es muy
castigado, ya sea de palabra o no sé, de alguna forma, es como mal visto en esa familia, entonces uno tiene terror de equivocarse. A veces es por esto de no tener el espacio para poder hacer lo que uno siente, y como siempre hay otro diciéndonos qué hacer, no es uno el que se equivoca, es el otro que tomó la decisión. Entonces yo no me equivoqué, se equivocó el que me dijo que hiciera tal cosa. Y entonces el no asumir esa responsabilidad hace que uno no pueda aprender de sus errores. ¿Y qué le pasa también a esos padres que no saben respetar la emoción de sus hijos, ¿no? No saben quizás respetar la tristeza, respetar el miedo, respetar que a veces hasta se ponen hostiles. Nosotros nos ha pasado muchas veces de padres que, o padres o parejas, que se ponen bastante hostiles a la hora de que su familiar tenga una crisis de pánico, una crisis de ansiedad. ¿Qué, qué pensás que puede estar pasando ahí con esos esquemas tan desadaptados? Bueno, hay algo de la desilusión quizá de lo que uno espera que el otro haga o sea, y cuando esto no sucede, ¿no? Se manejan según los debería, que son estas reglas inflexibles donde yo creo que las cosas tienen que ser de una manera, y si no son así para mí o para el otro me enojo. Entonces, ¿cómo no podés? ¿Cómo no te sale? ¿Cómo no intentás? ¿No? Y aparece esto como si fuese una frustración personal, lo que el otro no puede. Exacto. Bueno, siempre me acuerdo un cartel que había en un club que decía, si usted quiere un campeón en su casa, entrénense usted. ¿No? Porque siempre que los padres quieren que sus hijos sean Messi, que sean mejores que ellos, que sean lo que ellos no fueron, ¿no? Porque esa es la Claro, gran fantasía. Y es una total. frustración constante a veces para ese tipo de padres el tener en cuenta de que, bueno, su hijo es un otro, No, elige. no tener el hijo que querían tener, que hiciera lo que estos no pudieron o quisieron y no llegaron, pero el hijo lo tiene que completar, ¿no? Esta Exacto, y que idea va a también elegir sus tan... propias batallas, y que va a elegir sus propios modelos, y que va a elegir esos novios que no les gusta al padre, o esas novias que no les gusta al padre, o va a elegir esos trabajos, esas profesiones. Y Lo vemos escuchamos como, tanto eso, ¿no? Con eso te vas a morir de hambre, aprovechá lo que te doy, tenés todo en casa, que vas a perder tiempo pensando en otra cosa, ¿no? Bueno, pensaba esto de la personalización, ¿no? Cuántas veces escuchamos que dicen, mirá lo que me hizo, no me fue al colegio, o cómo me sale con ese chico, ¿no? Y uno dice, ¿quién sale con quién? Claro, sí, sí. Hay como una cuestión así, quizá de posesividad, ¿no? Respecto de esa vida. y Y además, me parece muchas que veces estos padres son los embajadores, hablan por él, ¿no? Son padres que a veces nos cuesta, a veces en la consulta, le tenemos que pedir por favor que esperen afuera, o que siempre quieren hablar por el hijo, ¿no? Como si el claro, hijo tuviese tantas dificultades que no puede expresar ni reconocer lo que siente. Ahora, también vemos padres que van acomodándose a cierta cuestión disfuncional de sus hijos. Y esto pasa mucho en el trastorno obsesivo compulsivo, donde por ahí hay personas que tienen dificultades con el temor a la contaminación y los padres, bueno, ayudan y colaboran con los lavados extremos ya antes del coronavirus, ¿no? Antes de todo esto. sí. Pero también vemos eso. Y por el otro lado, tenemos padres que se ponen polarizados, ¿no? Que no se pueden acomodar, pero se vuelven grandes castigadores, que se vuelven irritables, que se enojan si el chico hace un ritual. Bueno, ¿qué podemos decir de Sí, este tipo de familia? a veces aparece impotencia, ¿no? Porque es algo que ven el sufrimiento del chico y tampoco saben bien cómo ayudarlo, entonces algunos prefieren tomar como distancia de esta situación, entonces empiezan a ser como más ausentes en su rol de padres por la impotencia que le genera todo esto. Uh Pero sí, -huh. como vos decías, es cierto que a veces el asistirlos en los rituales tiene como un beneficio secundario para estos padres donde siguen controlando quizá y dominando y saben que lo tienen ahí al hijo porque los necesita para todo esto, ¿no? Y hay como, eso se presenta a veces como un obstáculo en la recuperación de esa persona, ¿no? La colaboración en la casa.
Por eso es tan interesante cuando logramos citar a algún familiar para ver cómo es la dinámica, cómo funciona y qué es lo que están dispuestos a hacer para ayudar a ese hijo, a esa persona a que avance y deje los rituales. Ujú. Pero vos Sí, también hablabas de algo hoy que me parece superlativo, que tiene que ver con esa cuestión de que muchos padres fueron un poco carentes en un momento, generaron hijos que son ansiosos porque no pudieron, digamos, desarrollar la habilidad de la seguridad y se convierten en padres sobreprotectores, ¿no? Como compensatorio a esa ausencia que tuvieron en su crianza, ¿no? Y esto es claro, algo, por eso. Como decíamos antes esto, ¿no? De no registrar a la persona que uno tiene enfrente y tratarla desde lo que a uno le hizo falta o le sobró. como te hubiesen gustado que te traten a vos, digamos. Sí, Entonces, de esa sí, forma. tal Bueno, cual. es muy frecuente esto. Ahí dice, dice Sandra, ¿y si la madre tiene TOC? Bueno, la verdad es que se tiene que tratar. Si quiere que su Sí, hijo se cure, ella también se tiene que tratar. Y hemos visto muchos, sabemos de muchos casos donde hay padres e hijos y hay generaciones tras generación que desarrollan un trastorno y que, bueno, lo sí, mantiene. Y toda la familia convive con ese tipo de fobias o ese tipo de ansiedades. Hay padres que sí, tienen ataques de pánico y tienen chicos que son claustrofóbicos y chicos que... No siempre se desarrolla lo mismo, pero la ansiedad camina por ahí. Como decía el doctor Calina hace un par de semanas atrás, decía, miren, si el padre todo lo arregla con un medicamento, pues no se quejen si ese chico el día de mañana se convierte en un potencial adicto o es una persona que está siempre pensando que la solución pasa por alguna pastilla. Bueno, lo mismo decimos, si el padre ha sido un gran ansioso, después no podemos sorprendernos que aparezca un chico con elementos ansiosos dentro de la relación familiar. totalmente. Pero estaba pensando justamente en el caso donde madres con TOC o con algún trastorno de ansiedad aparecen en la consulta muy preocupadas por no pasarles a los hijos estas conductas, ¿no? Entonces, como que tempranamente ya buscan la manera de ver cómo frenar esto que vos decís de cómo se va transmitiendo. Por eso es Sí, bueno, importante rever las y también tiene que creencias. ver con un estilo, primero, con el que han Sí, desarrollado eso, y por otro lado tiene un estilo de autoexigencia y de sobreprotección. Están tratando de proteger a los hijos a pesar de que no tienen ningún indicador. Y esto también es algo importante a desarrollar, ¿no? O sea, padres que están hiperalertas, hipervigilantes, extremadamente fusionados con los hijos, ¿no? No pueden tolerar que a los chicos les duela algo, no pueden tolerar que a los chicos la pasen mal, no pueden tolerar que los chicos tengan miedo. Están siempre tratando de que no pase por esa experiencia que debería ser una emoción más, ¿no? sí, por eso, como hablábamos antes, ¿no? Teniendo en cuenta justamente desde qué lugar uno se va a preocupar o va a hacer foco en eso, ¿no? Si es realmente para ahorrarle algo o si tiene que ver con otra cuestión, porque lo que sucede también es que después no confían en nadie para que los cuide a los hijos. Es como que tengo que estar yo, porque si no, a ver si le pasa algo y el otro no se va a dar cuenta, porque soy yo la que está atenta, ¿no? Y eso Entonces, hace eso que, por también es ejemplo, los importante. chicos a veces no tomen decisiones, porque por ahí maduran, pero académicamente maduran, pueden progresar académicamente, pero emocionalmente y socialmente les cuesta. Les cuesta Claro. pensarse solos, pensarse alejados, pensarse... Siempre está la fantasía de impotencia, ¿no? De imposibilidad de poder sobreponerse a las dificultades que tiene la vida. Porque mamás, papás, les tenemos que decir, van a tener dificultades sus hijos, porque todos los tuvimos. Ustedes también como padres las tuvieron a las dificultades. Y acá están, llegaron hasta acá, formaron familias, tienen hijos, tienen parejas, están vinculados. Con lo cual uno puede pasar por las dificultades de la vida. Y eso Sí, sí, tiene que ver con totalmente. una Por eso, variable que nosotros llamamos modelamiento. O sea, no hay nada mejor que le puede pasar a un hijo que un familiar le muestre con hechos.
no con palabras, con hechos, cómo se resuelven las cosas. Que el familiar no tiene por qué ser conviviente, ¿no? A veces es un tío, un No, primo, alguien que uno dice, ah, mira qué piola, este es distinto y es de la misma familia y uno puede ver otro modelo, sí, por totalmente. supuesto, y a veces es una persona que ve, como bien decís vos, ven poco. Dice, no, pero me acuerdo que el abuelo, cuando tenía un problema, se sentaba abajo de la planta y pensaba y charlaba con un amigo y con otro. Bueno, me parece que eso es fundamental, que puedan tomar de otros diferentes estrategias de resolución de problemas, aprendiendo y aceptando que en la vida siempre va a haber problemas. Por eso cuando Totalmente, ahora son nos desesperamos que vino el coronavirus y que está la pandemia, que está... Miren, y si no iban a venir las langostas, y si no iba a venir el deshielo, y si no los terremotos, y si no, siempre hay algo. Vivir es una lucha contra el riesgo de morir, y eso hay que sí, por eso una aceptarlo. familia tiene que aprender la capacidad de resiliencia, de reponerse de los distintos momentos vitales, de las distintas adversidades y circunstancias que la vida nos va poniendo, desarrollar nuevas habilidades que quizás no tenían y van descubriendo a medida que van necesitando afrontar, ¿no? Pero bueno, justamente la familia es ese lugar de contención, ese lugar de bienestar, ese lugar de eh, aprendizaje, donde juntos se puede tratar de encontrar una solución a un problema y desde ahí poder avanzar, ¿no? Para sortear los obstáculos. Y con familia no me refiero a la consanguineidad únicamente, porque hay distintos tipos de familia. Claro. Pero bueno, hay bastantes tipos diferentes, desde la nuclear, que empieza por la pareja, la monoparental, biparental, homoparental, los que adoptan las familias ensambladas, incluso unipersonal también se puede considerar una familia, ¿no? Entonces, la familia extensa, que siempre está presente, los padres, los abuelos, los tíos, los primos, así que hay distintos tipos de familia y quienes no tienen esta posibilidad de consanguinidad de alguna forma, quizá un grupo de amigos puede considerarse una Que familia son los porque hermanos cumplen la del misma alma, función, tal cual. como dicen, ¿no? El hermano del alma Claro, es el amigo, la familia que elijo, como dicen muchos, ¿no? exactamente, el que uno elige, ¿no? Bueno, o Ujú, sea, por afinidad en principio y después porque van teniendo planes comunes o actividades compartidas, quizá convivencia, quizás no, pero bueno, ujú. a medida que va avanzando la sociedad, digo, una evolución muy grande. Empezó siendo una cuestión de clan, después era una cuestión de posesión, ¿sí? En la época de mi mujer, mis hijos, y hoy en día se extendió y se amplió muchísimo ese concepto. Los míos, los tuyos y los nuestros. Toda esa gama, ¿no? Que tenemos hoy por hoy y que también habla de las parejas que son convivientes y no convivientes. Ahí decía una, estoy en Tigre, el otro en Florencio Varela. Y bueno, hay muchas formas de definir hoy también el vínculo. Bueno, Pero hay una que debe pareja, ser central. sí, tipos de pareja también fue creciendo un montón. Uno piensa tradicionalmente en dos, ¿no? Que puede ser hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, transgénero, lo que sea, todas las variables que existen, ¿no? Pero también se considera pareja cuando son tres, cuando hay una pareja y hay un tercero en cuestión. Pueden ser cuatro, va variando un montón, lo que se llamó el poliamor, que le pusieron el nombre que parece algo de la modernidad, pero que existió siempre en realidad, ¿no? Que tiene como característica que esta tercer persona, o sea, no es un vínculo casual o aleatorio, sino que es alguien con que uno mantiene un vínculo de compromiso, con proyectos, con planes, pero la condición fundamental es que haya consenso de la pareja, ¿no? Que Para que esté se llame blanqueado y que esté que esté aceptado. blanqueado y acepto totalmente, y que O no sea, tiene no nada es que un ver con la amantazgo. poligamia, no, Bueno, para nada, no. y sobre eso, bueno, Entonces, pero la historia de muchos reyes ha sido de que traían a una prima o traían a una hermana y convivían todos en el mismo palacio y compartían. no nos vayamos tan lejos, abuelos quizá que sabían que había una otra relación en paralelo y sin embargo nada cambiaba y todos sabían pero nadie decía nada, o sea, por eso digo, no es que sea ahora de la modernidad. Y también se considera pareja cuando es a distancia, hay relaciones que se dan hoy en día a través de la tecnología, por O sea, chat.
esto que nosotros veíamos como ciencia ficción, uno en el Polo Norte y otro en Tierra del Fuego, hoy es un vínculo y es una pareja. Sí. Siempre y cuando haya un acuerdo, haya pactos de, o sea, qué es lo que van a compartir, lo que se permite, lo que no se permite, que haya cierta afinidad y por sobre todas las cosas durabilidad, ¿no? O sea, es, lo que fundamenta una pareja también tiene que ver con lo ritualístico, con la rutina, con los acuerdos. O sea, todos saben que van a misa porque hay un cura en la puerta, se hace dentro de una iglesia y hace una serie de pasos que termina siendo una misa. Bueno, por ahí la pareja tiene ese mismo condimento entonces, ¿no? Como que atraviesa diferentes situaciones que hacen al ritual de la pareja. En la pareja tiene que haber cierta afectividad, como decís vos, cierta continuidad, cierta planificación, cierta propuesta, ¿no? Sí, sí, esto de los acuerdos y los pactos también, de lo permitido, de lo prohibido, pero bueno, los intereses, como Pero hay hablábamos parejas muy que no fácil. quieren hablar. Hay parejas que se forman donde, por ejemplo, la pareja del que tiene ansiedad social o tiene timidez extrema, es una pareja que no le gusta hablar y no va a querer decir mucho lo que a veces necesita, porque por ahí hasta tiene miedo de que lo dejen por eso, ¿no? No, no hace falta que sea verbal, claro. Hay distintos tipos de comunicarse y si se entienden entre ellos, eso es suficiente. O sea El que tema esa es que, claro, fantasía de los dos vení, estén de acuerdo. sentémonos, tenemos que hablar, no es necesario, digamos. Hay cosas que se van haciendo. Pero No nosotros para todos. que somos terapeutas y que nos gusta conversar y nos gusta escuchar, tiene para nosotros un valor agregado el que las cosas se puedan decir. Fundamental, sí, sí, por supuesto, pero decir de qué manera, ¿no? Lo que hablábamos antes también, a veces uno dice con palabras, pero hay que ver lo que el otro escucha, lo que el otro interpreta, lo que el otro entiende, entonces lo importante es comunicarse, después vemos cómo y tratemos de que sea del modo más claro posible, o sea, que el mensaje que llega sea lo más parecido a lo que quisimos decir. ¿Y qué puede hacer un familiar con alguien que dentro de su casa tiene un trastorno de ansiedad? ¿Cuáles son las tres o cuatro cosas básicas que podríamos decirle, mire, usted haga o no haga tal cosa y esto Un le va a familiar redundar? Sí, con alguien que tiene ansiedad, sí. bien. Bueno, por lo pronto, entender que lo que tiene es algo que sufre y no algo que hace porque quiere o porque lo elige, ¿no? Desde, O desde sea, no es ahí, un capricho, no es una elección, no. no, por supuesto, es algo que, que la persona está tratando de lidiar, a veces lo logrará con mayor éxito, a veces quizá no tanto, pero está trabajando para salir adelante. Pero si uno encima se pone nervioso y se enoja y le dice, porque vos no pones voluntad, típica frase, ¿no? Que escuchamos mucho en el consultorio, esto empeora el cuadro, porque encima de por sí de lo que ya se sienten mal, se sienten peor por esto que les dice la persona conviviente. Ujú. Paciencia, tolerancia, respeto, escuchar al otro, ¿no? Darle los tiempos que necesita, acompañarlo, estar de la mejor manera posible, tratar de, en el caso de los TOC, no asistirlo en los rituales, pero sí darle la contención que necesita y el apoyo para que se sienta alentado a seguir. Si tiene que ver con el pánico, no solo tratar de calmarlo en una crisis, sino recordarle cuáles son las herramientas que esa persona tiene para que las aprenda a usar sin que tenga que estar el otro asistiéndolo al pie de la letra, ¿no? Eh, pero sobre todo eso que decían. Muy, muy bueno eso, María. Pero además, ¿qué freno tiene que hacer personal la persona que convive con un ansioso? Por decir, lo tiene que estimular a que, por ejemplo, si el chico no quiere festejar un cumpleaños, se lo tiene que hacer igual, lo tiene que llevar a la Cuidar, costa claro, porque el chico tiene miedo a incentivarlo, subirse a un sí. avión. ¿Eh? Sí, sí, por eso, como hablábamos antes, el afrontamiento es fundamental para la superación de este tipo de situaciones, ¿no? Porque si lo dejamos evitando todo, claramente no va a poder desconfirmar nunca sus creencias. Entonces, sí, sí, el afrontamiento es fundamental. El tema es que no sea violento, que Ahí sea está. algo hablado y que sea acordado y tratar como de convencerlo para que lo haga, pero que no sea forzado porque si no esa violencia lo va a hacer retroceder mucho más
en el Y vos proceso. decías que en general son familias donde la emoción no está tan facilitada, no está tan permitida, no es tan fácil de escuchar. ¿Qué podemos hacer para que en estas familias la emoción se manifieste, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos dar espacios para, qué sé yo, compartir algún juego, mirar una película, hablar de algún libro, ir a escuchar una charla, poner un video motivacional y ver qué le está pasando al otro y mirarlo y preguntarle y tomarse el tiempo para decir, ¿a vos te pasa algo parecido? ¿Vos sentís algo? ¿Qué te pasa cuando ves estas cosas? ¿Te sentís Claro, todo lo que tenga que identificado? ver con la información, acercarle todo tipo de información por el medio que sea, siempre ayuda como para abrir una puerta, ¿no? Para ver si conecta con algo de lo que está viendo, ¿no? De lo que está pasando. Si son más chicos, quizá algún libro de cuentos o algún dibujito que haga alusión a alguno de estos temas. Ya si son más grandes, quizá una serie, una peli, un libro. Hay mucha información, por suerte contamos con mucho material como para poder compartir o algún folleto que a veces nos llega, o hoy por hoy en internet, y desde ahí poder conectar con eso que a veces cuesta trabajar o sacar a la luz. Sí, ahí justamente preguntan, ¿qué pasa cuando alguien está a los gritos y en su accionar y termina siendo un ambiente familiar también violento? ¿Mm? Bueno, ¿Alguien, estamos bueno, hablando de una familia violenta o estamos hablando de alguien que la está persona padeciendo una crisis? ansiosa termina generando esto. Y esto hay que Mm. saberlo. El ansioso está viviendo catástrofes, está muy angustiado, está preocupado por cosas que no pasaron, que podrían pasar, está en alarma. ¿Y saben qué pasa? En su mente no puede discernir si eso pasó o no pasó. Las crea como una verdad absoluta, siente que realmente eso va a poder pasar. Y entonces, como no tiene una buena forma de expresarlo, termina gritando, peleando, alejándose, rechazando, castigando. Hay padres muy temerosos que para que sus hijos no salgan de su casa o no viajen, a veces generan un conflicto, pero es porque tiene miedo a que le pase algo y entonces de esa forma termina siendo un padre, como llamamos casualmente, castrador o un padre autoritario, un padre que no puede, pero en el Por fondo miedo, es un padre movido por el miedo. temeroso, es un Claro. padre temeroso, es un padre que no aprendió a regular sus emociones. Estamos hablando de padres que también tienen grandes dificultades. Vos decías una cosa muy interesante y que yo siempre recomiendo a todos los que son padres. Léanle cuentos a sus hijos. Sus hijos aprenden mucho, lo aprendió la humanidad. Todos nosotros hemos aprendido que los cuentos de lo que es el ser valiente, el ser temeroso, el decir la verdad o no, el poder expresar una emoción, el estar de acuerdo, el estar de desacuerdo. Todo eso en la literatura mundial se transmitió muy, muy bien. Mary, hace una hora que estamos charlando, te digo, Bueno, apareció el cartelito. Te quiero pedir, no sé, si querés hacer un resumen, dos o tres comentarios, algo para que se lleven también las personas que nos están mirando. sí, bueno, esto de tener en cuenta no solo para nosotros mismos, sino para el momento de relacionarnos con otros, quiénes somos, qué queremos, qué nos gusta, qué sentimos, de dónde venimos, para poder comprender mejor el contexto de quién es una persona y desde ahí poder entender cómo se vincula con otros, ¿no? Porque a veces uno juzga mucho por supuestos y los supuestos generan muchos conflictos. Qué bueno, porque algo que siempre se habla de, en general, de que es una fobia o que es un miedo, y que tiene que ver con el prejuicio. Los prejuicios están fundamentados en ideas irracionales, en ideas que no son ciertas y que obviamente nos anulan en la posibilidad de apreciar lo que verdaderamente tenemos delante de nuestros ojos. Te agradezco, te mando un beso enorme, Un ganas de placer. volver a encontrarnos en el consultorio, ahí pasar con la tacita de café y vos con el termito con el mate. Bueno, un gusto a todos, Ya gracias llegará. por acompañarnos. Nos vamos a ver el viernes que viene, vamos a seguir en esta senda. Un placer Gracias a enorme. todos. Chao. Beso. Adiós.